Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política de Recrear. Queremos dar la bienvenida a los nuevos asistentes y recordarles algunas cosas, básicamente para invitarlos a seguir participando en las futuras conferencias. La Escuela de Formación Política de Recrear tiene un antecedente del 2003-2007, donde se han recibido dirigentes de destacada trayectoria posterior. Este año la retomamos con una modalidad a distancia, a diferencia de la original que era presencial, por razones de conocimiento público. Y está compuesta de varios ciclos. En este momento estamos transcurriendo el ciclo número 1, el 2020, que abarca charlas todos los miércoles, una vez por semana, todos los miércoles 19:30 hasta alrededor de las 21 horas. Los meses de junio, julio y agosto. Tuvimos disertantes muy destacados, entre los cuales quiero mencionarles al primero que tuvimos, que fue Rosendo Fraga, que fue quien abrió el ciclo junto con el doctor Ricardo López Murphy. Posteriormente tuvimos a Diego Giacomino, al doctor Horacio Liendo, a Mariano Causino, al embajador Andrés Cisneros, y en este momento tenemos el honor de contar con Agustín Laje, quien va a ser presentado por un moderador, que es el magíster Jorge San Martino. Felicitaciones a Agustín también por el reciente título. Ya nos va a contar seguramente Jorge o él. Y la próxima charla es el doctor Ricardo Rojas, que va a hablar sobre Constitución, así que para aquellos que se quieran inscribiendo por el Eventbrite, bienvenido sea. A posteriori voy a ir dando más información por el chat para no extenderme demasiado, sobre Facebook, sobre el video que vamos a posteriormente poner en forma pública. Y para aquellos que estén interesados también pueden sumarse, en caso de cumplir cierta cantidad de asistencia, el 60% de las clases, desarrollando una monografía. Así que no abuso más del tiempo. Jorge, por favor, si sos tan amable de dar la presentación formal de Agustín. Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a Agustín Laje. Es uno de los destacados jóvenes de la República Argentina, uno de nuestros principales pensadores de las ideas de la libertad y un gran difusor del republicanismo, y nos enorgullece que esté en este primer ciclo de la Escuela de Formación Política. Traigo el saludo del doctor Ricardo López Murphy, que está en este momento en otro Zoom, pero el doctor López Murphy le da un afectuoso saludo a Agustín. Y quería mencionar que nuestro moderador del día de la fecha iba a ser nuestro amigo Agustín Espachesi, presidente del Partido Libertario, pero lamentablemente hoy se encuentra muy engripado y prácticamente sin voz. Si está escuchándonos, Agustín, que te mejores pronto, y voy a, en este momento, leer brevemente una síntesis de los antecedentes de Agustín. Agustín fue egresado de Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, tiene un máster en Filosofía por la Universidad de Navarra, tiene una especialización en contraterrorismo por la Universidad Nacional de Defensa de Washington, D.C. Ha escrito numerosos artículos que nos han deleitado en la prensa y es autor y coautor de más de 5 libros. En esta apretada síntesis, Agustín, ahora vamos a darte el uso de la palabra, y adelante, Agustín, y buenas noches. Buenas noches a todos desde España. En Argentina son más de las 7:30 de la tarde, así que para ustedes buenas tardes. Veo que también hay gente de otros sitios
de otros países de América Latina. Un abrazo también para todos ellos. Gracias a Recrear por invitarme a dar esta conferencia en esta nueva modalidad, que es la modalidad de la nueva normalidad, ¿no? Donde todas las comunicaciones hoy se plantean de forma online, incluidas las conferencias o incluido en este caso los ciclos de formación. Lamento que esto no pueda ser presencial, que es como me gusta a mí en general dar las conferencias, sobre todo cuando uno tiene una mala conexión de internet como en mi caso, de modo que pido de antemano disculpas si hay alguna interferencia en la conexión o algo por el estilo, pero los temas técnicos la verdad que a veces me exceden. Espero que se esté escuchando y espero que se vea. Yo me voy a apoyar en una conferencia que preparé especialmente en PowerPoint para esta ocasión. Tengo entendido que hoy el tema a tratar es batalla cultural y política en el siglo XXI, con lo cual me gustaría poder trazar conceptualmente, digamos, la articulación que existe entre política y cultura hoy, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino apelando a, digamos, los sucesos de los últimos meses, que no solamente se han dado en América Latina, sino también especialmente en Estados Unidos. Así que la intención de mi conferencia es acomodar algunos conceptos, establecer una relación entre esos conceptos para poder hacer un buen análisis y después hacer un análisis sobre material empírico, o sea, sobre hechos que están marcando las realidades de nuestros países en los últimos meses. Ni siquiera llega a un año, sino que he tomado casos desde octubre del año pasado a esta parte. Voy a compartir entonces pantalla para poderme guiar y poder hacer esto más ameno, ilustrarlos a ustedes un poco con estas imágenes de PowerPoint, ¿ok? Ok, les decía, vamos a hablar sobre qué es la cultura. Para hablar sobre batalla cultural hay que empezar por definir qué es la cultura, evidentemente. No podemos tener apenas una noción o apenas una impresión inconsciente de qué es la cultura si vamos a hablar de batalla cultural. Yo diría, digamos, el término cultura es un término demasiado amplio, es un término que tiene infinitas definiciones, tantas definiciones como pensadores de la cultura hay. Es quizás el término, es quizás el concepto más multívoco, es decir, que tiene más voces de las ciencias sociales y de las humanidades, con lo cual es muy difícil ofrecer una conceptualización, digamos, que se acepte universalmente de qué es la cultura. Yo diría, hay tres acepciones, hay tres grandes acepciones, hay tres grandes formas de concebir qué es la cultura, y esto es importante para poder pensar la batalla cultural. La primera acepción, digamos que incluso aparece cronológicamente, es la acepción elitista. Es, digamos, la palabra cultura es bastante nueva. La palabra cultura podemos remontarla hasta el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, a la Europa de las luces. Cultura empieza a significar aquello que refiere a los espíritus cultivados. De hecho, la raíz etimológica de cultura tiene que ver con esto mismo, con cultura o con cultivo. El cultivo del espíritu caracteriza a aquellas personas que tienen cultura y las diferencia de aquellas personas incultas. Digamos que la acepción original de cultura, que está planteada en estos términos, y por ejemplo la podemos encontrar en Kant, es una acepción elitista que sirve para diferenciar aquello que es culto de aquello que no es inculto, aquello que cultiva el espíritu humano, como la buena música, las buenas letras, la buena filosofía, el buen arte, de aquello que, bueno, por ser parte, digamos, de la cultura popular, diríamos, hoy en día, en ese momento diríamos, no tiene realmente rango cultural. Esta acepción puede parecer vieja, pero no es tan vieja. De hecho, la seguimos utilizando hoy. Cuando entendemos, por ejemplo, si yo digo Maradona, Diego Maradona, es un personaje brutalmente inculto, evidentemente todo el mundo va a entender a qué me estoy refiriendo yo, porque todo el mundo tiene, por lo menos inconscientemente, asumida la acepción elitista de la cultura, a partir de la cual distingue la alta cultura de la incultura, de la falta de cultura. En segundo lugar, hay una acepción estética.
Mejor voy a ir por la última y después vuelvo a la estética, que puede ser un poco más compleja. La acepción antropológica, que incluso cronológicamente sigue a la acepción elitista. La acepción antropológica de la cultura aparece ya en el siglo XIX con el desarrollo de la antropología empírica. ¿Qué pasa con la antropología en Europa? Bueno, empieza a estudiar pueblos primitivos, empieza a investigar qué acontece en las comunidades, en ciertas tribus, en comunidades indígenas, se maravilla por el extrañamiento que es propio de la antropología. Y ahí empieza a extenderse el concepto de cultura hacia todo aquello que es creación específicamente humana, que no está directamente ligada a patrones y a herencias genéticas. Esta es la acepción de la palabra cultura más popular hoy en día. ¿Qué es la cultura? Todo aquello que no es naturaleza. ¿Qué es la cultura? Todo aquello que el hombre hace, los símbolos, los ritos, el tipo de comida que come, el tipo de preparación, los grados de parentesco, las tecnologías, digamos, absolutamente todo lo que refiere a la creación humana, al cultivo humano, es cultura. Por lo tanto, ya no tiene sentido distinguir entre alta cultura y baja cultura, o entre cultura e incultura. Todos tendríamos igualmente cultura en la medida en que todo ser humano tiene la capacidad de crear un mundo que va más allá de las determinaciones meramente naturales. Esto hoy lo entendemos muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura gastronómica de los fast foods. Por ejemplo, por eso puse la fotografía de McDonald's. Es decir, no podríamos inteligir McDonald's a partir de la acepción elitista, pero sí a partir de la acepción antropológica. Uno entiende muy bien cuando dice, bueno, ¿cuál es la cultura gastronómica de los fast foods? Bueno, uno se imagina lo que acontece cuando uno va a hacer la fila y paga por un combo de Big Mac o por lo que fuere. Y en tercer lugar, tenemos, digamos, esa acepción también es la que está en el centro de lo que hoy popularmente se llama la construcción cultural de la realidad, ¿no? Cuando se habla de, por ejemplo, el género. ¿Qué es el género? Y el género sería, lo hemos escuchado 1000 veces, la construcción cultural de la sexualidad. Bueno, ahí interviene un concepto antropológico, sociológico de cultura que no tiene que ver, digamos, con, por lo menos no directamente con la acepción elitista que está en los orígenes de la palabra. Y finalmente la acepción estética, ¿sí? Vamos a plantear estas tres acepciones y vamos a jugar después un poco con esto. ¿Qué es la acepción estética? Bueno, la acepción estética es aquella noción de cultura que nos remite a la cultura material en la cual el hombre se recrea ociosamente, entendiendo el ocio no como un espacio para el descanso, porque el descanso está siempre en función del trabajo, sino como el ocio, como la realización, digamos, de aquello que vale la pena contemplar. El hombre no solamente es un animal de trabajo, no solamente es un homo laborans, no solamente estamos en esta vida para trabajar, sería la idea de la acepción estética, sino que también hay un mundo bello por contemplar y por representar artísticamente. Entonces, el dominio de la cultura es el dominio del arte, en cierta forma. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, en el centro comercial o en el shopping, como decimos en Argentina, se ha montado un espacio cultural, uno ya se imagina que en ese espacio cultural va a encontrar, por ejemplo, cuadros, o va a encontrar, por ejemplo, esculturas, o cuando uno dice, tengo ganas de hacer un recorrido cultural en este viaje turístico, uno se imagina una visita a museos. Entonces, esa acepción estética también opera en nuestro lenguaje común. Es interesante la etimología de ocio, porque ocio en latín se dice otium, y la negación del ocio en latín es neg-otium, que es negotium, es negocio. Justamente, digamos, si hay una actividad que está marcada por una racionalidad de utilidad, por una racionalidad utilitaria, eso es el negocio. La acepción estética dice, no, bueno, el arte es el dominio de lo inútil, es lo dominio de lo inútil en la medida en que el hombre necesita algo más que el negocio para vivir, y eso es la recreación estética que permite el campo artístico que hace a la belleza de este mundo, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las tres grandes acepciones, a mi juicio, que hay de cultura y que nos permiten encontrar pistas sobre qué queremos significar con cultura cuando hablamos de batalla cultural. Yo voy a plantear una definición propia de cultura en base de estas discusiones, y yo diría sencillamente que la cultura es el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman tipos particulares de ideologías, signos,
valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida social. Los elementos de una cultura son básicamente estos: ideologías, signos, valores, creencias, normas, podríamos agregar quizás historias, por ejemplo, ritos. Entonces, ¿qué es una batalla cultural en función de esto que hemos estado viendo? Ustedes verán, por otra parte, que en esta acepción de cultura, que en esta noción de cultura, mejor dicho, yo hago una síntesis de las 3 acepciones que les he mencionado recién, de forma muy amplia para que sepan de dónde viene mi concepto, que es este. Yo diría que, digamos, una batalla cultural en definitiva es una batalla que se da en el terreno de lo simbólico, no es una batalla armada, no es una batalla en donde se disputa, por ejemplo, un territorio, no es una batalla política donde se disputa, por ejemplo, una contienda electoral. La batalla cultural es una batalla que se da en el campo de lo simbólico por el dominio de los elementos culturales. ¿Cuáles son esos elementos culturales? Estos que ustedes ven en pantalla en este momento: ideologías, signos, valores, creencias, normas, y podríamos agregar probablemente, por ejemplo, historias. Ya vamos a ver cómo la historia está en el centro de las batallas culturales que estamos viviendo en la política hoy. Entonces, vamos a diferenciar batalla política de batalla cultural. La batalla política, a diferencia de la batalla cultural, siendo la batalla cultural aquella donde lo que se disputa son los elementos hegemónicos de una cultura, en la batalla política lo que se disputa en una democracia es el voto del pueblo. Esto ya lo vio muy bien Schumpeter, digamos, cuando quita tanto romanticismo a la idea democrática. Schumpeter, lo pongo, digamos, entre paréntesis a esto para que los amigos libertarios reconozcan un gran teórico de la ciencia política, que fue Schumpeter, que teorizó filosóficamente sobre la democracia, desencantando la idea de que la democracia vendría a ser el gobierno del pueblo por el pueblo. Schumpeter dice no. La verdad sobre la democracia es que la democracia es el gobierno del político que en todo caso es seleccionado por un pueblo que da un voto de confianza para que ese político desempeñe su gobierno durante X cantidad de años. En el caso de Argentina, por la Constitución Nacional, 4 años, en otros países pueden ser otros periodos. Pero la democracia no es más que un proceso, es un proceso elitista, además, porque corona a muy pocas personas que las hace llegar a la política a través de la competición electoral. Hay una competición para representar aquello que el pueblo estima. Ahora, la batalla cultural es otra cosa. La batalla cultural es la batalla por dominar las representaciones de lo que estima el pueblo. Esa es la diferencia. La batalla política, entonces, es una batalla electoral a corto plazo. El político no disputa los elementos a representar. Esos elementos a representar ya están dados como demandas de la sociedad preestablecidas a la contienda electoral. En cambio, la batalla cultural es una batalla por establecer los elementos propios de la demanda de representación. Yo en una batalla cultural lo que me juego es lo que el pueblo pide ser representado. En una batalla política lo que me juego es la capacidad de interpretar qué es lo que el pueblo está demandando para ser representado. Entonces, un político, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que inteligir, tiene que interpretar esa demanda y dar una oferta. Dar una oferta electoral, ¿para qué? Para ganar votos. Un político que quiere hacer una batalla cultural es un político que fracasa. Porque el político no está para modificar los elementos hegemónicos de la representación, sino para representar. Quienes trabajan sobre los elementos de la representación son aquellos que dan la batalla cultural, y por eso es tan, digamos, significativo, tan urgente dar una batalla cultural y dar una batalla política. Recrear está en el marco de la batalla política, pero por ejemplo López Murphy ha venido dando a su modo una batalla cultural por ciertas significaciones económicas en este caso. Voy a hablar muy rápido porque no me quiero exceder tampoco con el tiempo, pero sí me parece importante poder clarificar estos conceptos porque a veces los usamos indistintamente sin saber muy bien a qué nos referimos. Poder político, poder económico y poder cultural. Son los 3 grandes tipos de poder, creo yo, hoy en día. ¿El poder político qué es? Es la probabilidad de dominar las estructuras coercitivas del Estado. Punto final. Es la probabilidad de poder acceder a la maquinaria estatal de un Estado. Es decir, es la probabilidad de hacerse gobierno. Eso es el poder político. Probabilidad que está sujeta a un montón de cuestiones, como por ejemplo, ya lo habíamos dicho antes, la capacidad de representar a un pueblo en sus demandas en el marco de una contienda electoral. ¿Qué es el poder económico? Bueno, la probabilidad de dominar mercados, la
probabilidad de manejar, digamos, el circuito de producción y distribución de los bienes y los servicios en una economía mercantilizada. Eso es el poder económico. ¿Y qué es el poder cultural? Bueno, el poder cultural es el poder de, es la capacidad, es la probabilidad de dominar las tecnologías culturales de la sociedad. Por eso ahí yo puse la foto de Netflix, por ejemplo, ¿no? Y yo podría cambiarlo, ¿eh? Podría poner otras, como por ejemplo, la de alumnos estudiando en una universidad, o por ejemplo, la contratapa de New York Times en lo que fue la disputa por el aborto hace 2 años en la Argentina. Es decir, la probabilidad de controlar aquellos dispositivos que difunden y hegemonizan los contenidos culturales que nuestras sociedades de masas incorporan, eso es el poder cultural. El poder de manejar las tecnologías culturales y los mensajes que terminan derramándose hacia las masas en la sociedad de masas que vivimos, por supuesto, desde hace por lo menos dos siglos. Yo iba a hablar un poquito de Weber, pero la verdad es que no va a haber mucho tiempo, entonces lo voy a pasar. Fíjense, acá puse otra imagen que los argentinos la reconocerán, por ejemplo, Carta Abierta, ¿no? O sea, Carta Abierta es una usina, y también el Instituto Patria, hoy diríamos, es una usina de poder cultural que nuclea a intelectuales financiados por el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces estos intelectuales tienen un poder cultural porque tienen la capacidad, por ejemplo, de imprimir libros, de tener programas en la televisión. Ustedes se acordarán del programa de José Palo Feynman sobre filosofía en Canal Encuentro, que ha tenido bastante éxito incluso en YouTube, y muchos estudiantes hoy no estudian leyendo, sino mirando los programas de filosofía de José Palo Feynman. De modo que esto sería la diferencia entre estos poderes, que están, sin embargo, obviamente interconectados, es decir, no nos podemos hacer los tontos. El poder económico financia el poder político, el poder económico financia el poder cultural, el poder político sirve al poder económico, en esto que se ha llamado los empresarios, ¿no? El poder político, a su vez, también ejerce poder cultural, como en esta relación que les planteé con Carta Abierta, o podemos pensar en un ministerio de educación, por ejemplo, en un ministerio de educación que baja una currícula escolar. Eso es un poder cultural enorme que está, sin embargo, en manos de la maquinaria estatal. De modo que, digamos, esta es una división meramente analítica. En el fondo, esto es una red de poder en donde las relaciones son muy complejas entre uno y otro, pero sirve a los efectos de por lo menos ir separando un poco los tantos, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante, porque en una batalla cultural no nos podemos quedar con una concepción del poder meramente negativa, ¿no? Una concepción negativa es la que tenía Weber, de quien no hablé, pero para Weber el poder significa básicamente la probabilidad de imponer la propia voluntad. Ahora, la imposición prácticamente es decir no, es decir, vos no podés hacer esto. Vos tenés que en todo caso hacer esto otro, pero siempre hay un no en el poder, en la concepción tradicional del poder, digamos, en una concepción no solamente sociológica, sino también jurídica. En cambio, hay una filosofía, que es la de Michel Foucault, más contemporánea, que es interesante porque lo que viene a decir es, el poder no solamente dice no, el poder también dice sí, y sobre todo, el poder más poderoso, valga la redundancia, es aquel poder que no tiene la necesidad de negarte, sino que te afirma, que te construye en tu subjetividad, que afirma lo que tenés que hacer sin necesidad de reprimirte. Por eso, Foucault tiene una frase que a mí me gusta, que es esta que está en pantalla. Él dice, hay que cesar de describir siempre los efectos del poder en términos negativos. Excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, oculta. De hecho, el poder produce realidad. Yo les voy a mostrar 2 ejemplos de esto. Una concepción negativa del poder, porque funciona el poder de manera negativa, es decir, el poder reprime, y vamos a verlo acá, por ejemplo. Le voy a poner play a este video para que ustedes vean un ejemplo de cómo el poder puede decir culturalmente, desde un aula, desde el colegio, respondiendo a autoridades estatales, cómo el poder puede decir no. Y después le voy a hacer ver cómo el poder puede decir sí. Perdón, antes voy a poner el sonido de mi computadora. Ahí está, vamos. I think it's silly to have anything other than 2 genders. So. Okay. Anything else is a Could you please keep that opinion to your own house? Thank you. Not in the So you get to put your opinion out in class, and my No, opinion I am not. My opinion has to stay I inside am the not house. putting my opinion. I am not putting my opinion out. I am stating what is national school authority policy. Okay? Well, it's not scientific whatsoever. Not every policy is scientific, Murray. I know what you think,
and I know what the authority thinks. I know what the authority's point of view. Well, I know It's what very science thinks. very clear that we make no discrimination on the grounds of various... I wasn't making discrimination. I'm simply saying there are two genders, male and female. Yeah. Anything else is a personal identification. I'm sorry, but you... Bueno, ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Es decir, un burócrata que hace las veces de docente en una clase y que frente a una opinión disidente dice no. Y no tiene ningún otro recurso más que apelar finalmente a la autoridad, que es la que establece qué se puede decir y qué no se puede decir. Porque en el fondo el poder no solamente establece quién puede hablar y quién no puede hablar, sino que establece también de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar. Entonces, este es un poder esencialmente represivo, pero por lo tanto es un poder esencialmente ineficaz. Un poder que dice no es un poder que despierta rápidamente la resistencia. El poder necesita más bien introyectar en vos la sensación de que vos estás pensando por vos mismo cuando en verdad estás siguiendo el adoctrinamiento cultural que ha venido desde arriba. Entonces yo ahora voy a poner otro video que en este caso tenemos a chicos mucho más pequeños que están siendo adoctrinados, unos chiquitos que deben tener, no sé, 5 años más o menos, 5 o 6 años, por un poder que al revés del anterior es amable y sabe decir que sí. To learn a little bit more about gender, we're going to play a true or false game. Everyone born with a vulva is a girl. True or false? Or again, false. Well, not everybody is sure, and that makes sense. But our genitals actually don't determine our gender. So some people born with vulvas can be boys. What about things that could happen if you masturbate? Since some people consider masturbation a form of self-love. Sir, what does masturbate mean? It's basically when you touch yourself for sexual pleasure. So a lot of people like to touch or stimulate their genitals in a way that feels good. Because it's something really pleasant and lovely that you can do for yourself. And if it's something that you enjoy, that's definitely a way of showing your self-love. People want to have sex. So if we're thinking about wanting to have sex with another person, oftentimes not, because you can make yourself feel good on your own, so you don't really need to have sex with somebody else. You might feel comfortable masturbating way before you feel comfortable having sex with another person. Un poder simpático, un poder que acaricia, un poder que seduce, un poder que es amable, un poder que es juguetón, un poder lúdico, un poder tierno incluso, que sin embargo está creando subjetividad en una relación de poder evidente, asimétrica, adulto-niño, y niño, demasiado niño, docente-estudiante. En esos términos se plantea una asimetría que sin embargo se encubre en la ternura de una voz amable que, digamos, introyecta un sí, introyecta una subjetividad, no reprime, acaricia, ¿no? Y acaricia desde bien pequeño para que una ideología, que es la oficial de todos nuestros estados hoy, que es la ideología de género, se apodere de estas cabezas, digamos, desde bien pequeños. A ustedes les parecerá esto exagerado, pero la educación sexual integral en Argentina hoy está planteada en estos términos. Y este es el tipo de modelo que hoy sigue la educación sexual integral en Argentina. Razón por la cual me parece, digamos, a veces alarmante que sectores liberales que deberían estar pidiendo un Estado cada vez más chico no se pronuncien frente a un Estado que está arrebatando el derecho de los padres de familia a escoger la educación, digamos, en un terreno tan delicado como el de la sexualidad de sus hijos. Resulta que nadie en su sano juicio le daría a un político para que le cuide su billetera ni siquiera por un minuto, pero asumimos que el político sea el que defina cuál va a ser la educación sexual de los más pequeños de nuestra sociedad. Es una locura. Digo, ahí está faltando evidentemente un liberalismo que haga una lucha cultural para reducir el Estado en todo lo que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, con el sistema educativo que hace rato que no educa, sino que adoctrina, como hemos visto en este ejemplo. Yo diría, esto es un mapa del poder, para ir avanzando un poco más. Esto es un mapa del poder. A ver, yo creo que hoy la disputa está planteada de esta forma. Hay una batalla cultural en donde juegan actores, las ONGs, los think tanks, los medios digitales, los medios tradicionales, intelectuales, familias, universidades, colegios, movimientos sociales, farándula. Hay una batalla política en la cual actúan básicamente los partidos políticos, el Estado con sus tres poderes y los dirigentes políticos a un nivel, digamos, individual.
Y fuerzas internacionales, que este es un plano en el cual cada vez hay que prestar más atención porque la cosa se está jugando cada vez más en ese plano. Las ONGs internacionales, por ejemplo, Open Society de George Soros, por ejemplo, la Ford Foundation, por ejemplo, la Rockefeller Foundation, la Planned Parenthood, o, por ejemplo, las organizaciones internacionales, que son organizaciones internacionales supranacionales, como por ejemplo la OMS, de la cual se ha hablado mucho en estos últimos meses a causa de la pandemia, y hay un poder financiero, digamos, que está inyectando millones y millones de dólares a batallas culturales y batallas políticas, como vamos a ver algunos ejemplos esta noche. Ahora vamos a pasar con todo este marco conceptual que rápidamente traté de esbozar a la cuestión, si se quiere, empírica. Hay unos micrófonos que están sonando, les voy a pedir por favor que los apaguen, que chequen quién está con el micrófono encendido porque hay un ruido de un micrófono que está sonando. La izquierda se reorganiza en América Latina y apuesta a lo cultural. Eso es lo que yo creo que está pasando hoy y hemos estado viviendo en los últimos años, aunque yo me voy a circunscribir a los últimos meses. Ejemplos. A ver, Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es la sucesión, digamos, es la entidad que sucede al ya desgastado Foro de San Pablo. Foro de San Pablo que nace, como todos ustedes sabrán, hemos hablado algunas veces de esto, al término de la Guerra Fría, para rearticular y reorganizar a la izquierda en América Latina, con Fidel Castro a la cabeza, con Lula da Silva a la cabeza, con el concurso de la FARC, con el concurso de las autodenominadas organizaciones de los derechos humanos, como las viejas malditas estas de Madres de Plaza de Mayo, y otros grupos de gente afín a la guerrilla. Esta entidad, que fue, digamos, el Foro de San Pablo, ya estaba un poco desteñida con el tiempo, y aparece en julio del año 2019 el Grupo de Puebla, hace exactamente un año. Fíjense qué interesante la plataforma con la cual nace. Yo he tomado algunas frases de la plataforma con la cual nace. Reconocemos y celebramos el avance imparable del movimiento feminista en el continente. Esto no se veía en el Foro de San Pablo. Esta es otro tipo de izquierda que anticipamos con Nicolás Márquez, dicho sea de paso, en el libro negro de la nueva izquierda. Frente a muchos que nos acusaron de alarmistas, de conspiranoicos, bueno, acá está. La cosa se fue dando, como habíamos dicho en el libro negro, que se iba a dar. Celebramos la liberación del expresidente Lula, reiteramos nuestro apoyo irrestricto al acuerdo de paz de Colombia, o sea, el acuerdo de impunidad de la FARC, ratificamos el respaldo al legítimo reclamo del pueblo de Chile a protestar. En octubre fue el epicentro, digamos, el éxtasis, el clímax, mejor dicho, de la crisis chilena, y ya en julio el Grupo de Puebla estaba tratando de meter, digamos, leña al fuego de esta manera. Apoyaron al régimen de Maduro, defendemos el legítimo derecho de autodeterminación de los pueblos y rechazamos la imposición de sanciones unilaterales y obviamente apoyamos las diversidades sexuales, ¿no? En este sentido, digamos, en más de un punto entiendo yo que lo que algunos empiezan a llamar hoy como liber progresismo se parecería bastante a el Grupo de Puebla, o estaría de acuerdo con varios de los puntos del Grupo de Puebla. Fíjense lo que pasa muy poquitos meses después, tan poquito como octubre del año pasado. Todos ustedes se van a acordar seguramente, crisis en Ecuador, es lo primero que se despierta. El supuesto problema, los subsidios a los combustibles, pero rápidamente se despierta una lucha indigenista. El indigenismo en Ecuador, digo, el indigenismo era tan fuerte en el caso de Bolivia, pero lo vemos también emerger muy fuertemente en las protestas de Ecuador de octubre del año pasado, y vemos a un Correa, desde, digamos, entre comillas, el exilio, escapando de la justicia, dando una entrevista a la BBC diciendo lo siguiente: si es que soy candidato para algo, por ejemplo, vicepresidente, será para organizar una asamblea constituyente. Es decir, hay que cambiar la constitución del Ecuador. Vamos a ver, ustedes acuérdense de ese punto, hay que cambiar la constitución del Ecuador, crisis en octubre del 2019. En Chile, el día 17 de octubre, muy poquito después de la de Ecuador, se despierta también una crisis. ¿Cuál fue supuestamente la causa? Un aumento de 0.04 centavos de dólar. Mejor dicho, 4 centavos de dólar.
4 centavos de dólar aumentó el boleto del metro y eso desencadenó una crisis impresionante que se mostró casi como un acto de guerra, porque, a ver, les comento, digamos, para asediar una ciudad, lo primero que vos tenés que hacer, militarmente hablando, es reventar el sistema de transporte. Comunicás, digamos, incomunicás de esa forma cualquier tipo de reacción porque reventaste el sistema de transporte. ¿Qué hizo esta gente de inmediato? Al mismo tiempo, en distintas partes de Santiago, reventaron el sistema de transporte chileno. Interesante, un día antes, el 16 de octubre del 2019, OEA dijo lo siguiente: las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana. Tanto así que ustedes se acordarán que esto se llamó los vientos bolivarianos, el huracán bolivariano que se viene a América Latina como una especie de contraofensiva de Maduro contra las democracias libres de nuestro continente. Ahora, ustedes fíjense el contexto económico chileno. Es un contexto que no tiene nada que ver con una crisis económica. Chile es el segundo PBI de América del Sur. Estaba creciendo a un 3%, es decir, a un muy buen ritmo. Acá no hay una contradicción económica ni hay un sistema capitalista en llamas. Está en llamas porque la izquierda ha venido dando una lucha cultural desde hace años. Ustedes se acordarán, por ejemplo, los movimientos estudiantiles con Camila Vallejo a la cabeza, si mal no recuerdo, año 2012. Entonces, esto tiene muchos años de lucha cultural que terminan, ahora vamos a ver cómo va a terminar, porque el 22 de octubre, reforma económica de Piñera, más impuestos para los ricos supuestamente, más subsidios, suba del salario mínimo, una serie de medidas específicamente socialistas que sin embargo no aplacan toda esta crisis, toda esta revolución, entre comillas, y al día siguiente, digamos, no solamente continúan las protestas, sino que se empieza a pedir, ¿qué cosa? Una nueva constitución en Chile, idéntico a los reclamos, en este caso de Correa, para el Ecuador. Fíjense, nueva constitución o nada, es decir, no vamos a aceptar una reforma socialdemócrata. Fíjense la bandera allí arriba, Antifa. Los Antifa, que hoy están tan fuertemente operando en el caso de Estados Unidos. Son símbolos que se van a repetir en todas las zonas de las cuales vamos a estar hablando hoy. Fíjense, Asamblea Constituyente, o sea, están pidiendo una nueva constitución. ¿Para qué? Para, desde el sistema político y sus procedimientos de reforma constitucional, modificar un sistema económico exitoso como es el chileno. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo una lucha cultural que lleva años termina generándote una apariencia de crisis económica, una apariencia de estallido social por 4 centavos de dólar de un metro, y cómo esto termina en la modificación, que es lo que puede terminar, de la estructura política y económica de un país hasta hoy regido por principios más o menos liberales. Bueno, acá tenemos toda la simbología que estamos viendo en estos, digamos, últimos años. El feminismo radical, estas mujeres espantosas por la calle, con las caras cubiertas, los pañuelos verdes, toda la misma simbología siempre. Gente iracunda, gente impresentable, bueno, en todos lados se va repitiendo. ¿Por qué? Porque esto es una lucha en el fondo cultural que repercute sobre el sistema económico y político como lo hemos visto. Fíjense acá, la dictadura sexual que se vive en Chile, similar supongo yo a la de Pinochet, esa es la equivalencia que estos tipos quieren hacer. Fíjense cómo el LGBT ha reaccionado y nos ha dado este tipo de imágenes, por ejemplo, ¿no? De que obviamente nadie puso el grito en el cielo, esto no es acoso, ¿no? Esto está bien, esto es cool porque lo hacen los LGBT, y los LGBT son sujetos que pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque son sujetos oprimidos por el sistema heteronormativo. Entonces, si quieren ponerle el culo a un pibito que tiene no sé cuántos, 7 años, adelante, lo pueden hacer, ningún medio se va a escandalizar. Fíjense, también estos amigos pueden hacer esto, ¿no? Dictadura sexual. Tener sexo en la vía pública. Y mientras tanto, la izquierda se plantea, como siempre, de forma internacionalista. Acá tenemos a Gabriel Lozano de Argentina, ¿no? De la izquierda más trotskista, avisando que se estaba movilizando el Partido Obrero para enviar contingentes a apoyar la rebelión del pueblo chileno. Es decir, la izquierda argentina mandaba gente desde Argentina a generar el caos que estaba viviendo Chile. Tenemos, obviamente, esto ya lo conocemos todos, el régimen de Maduro avisando que la brisa bolivariana que recorre la región se convertirá en huracán. Bueno, tenemos otro caso que lo voy a pasar mucho más rápido, pero es el de Evo Morales. Ustedes se acordarán
la crisis política que tuvo lugar allí por el fraude electoral. Ahora, no hay que olvidar que en el caso de Morales su legitimidad era específicamente étnica, cultural. Como nos vendieron todos los medios de comunicación, en Bolivia hubo un golpe de Estado por razones raciales y étnicas, de un odio supuesto contra, digamos, el sector indígena del país. Ese es el relato que hoy está montado, cuando la verdad es que Evo Morales es un tránsfuga, es un ladrón, y es un tipo que hizo trampa, que fraudó la elección, tal como los veedores internacionales constataron. Casi el 30% de las mesas electorales tuvieron irregularidades. El 30%. Estamos hablando de una brutalidad, casi un tercio, digamos, ¿no? Y fíjense, otra vez, cómo podemos encontrar internacionalismo. Tenemos incluso contingentes de la FARC operando en Bolivia, que en este caso, por terminar herido, lo terminan agarrando las fuerzas de seguridad bolivianas y encuentran un argentino, miembro de la FARC, operando en Bolivia. Dígame si la izquierda no está articulada internacionalmente, ¿no? Y el caso argentino, que para qué yo les voy a contar de esto, termina ganando Alberto Fernández, y lo que hace primero que nada, digamos, es empezar a hablar del aborto. Antes de la pandemia, otra vez en la Argentina, ahí le trazan una X, otra vez en la Argentina, digamos, el tema que parecía superado democráticamente, es decir, cuando perdés un proceso democrático republicano, ok, no, otra vez, hasta que salga, tiene que salir el aborto, y esto es lo que tenemos que hacer. E ideología de género, ustedes se acordarán, el famoso Todes, ¿no? El Todes, cuando él se dirige a los jóvenes y les arranca el aplauso, y se acordarán ahora, me dan gracia las cosas que le hacen en la pantalla, se acordarán ahora, por ejemplo, hace un par de días, cuando Alberto Fernández dijo que, bueno, su gobierno iba a acabar con el virus, con la pandemia y con el patriarcado. Es decir, el discurso cultural está muy fuertemente en Alberto Fernández. No voy a hablar ahora mucho sobre Uruguay porque no me va a quedar tiempo, pero en Uruguay ha habido también una lucha muy, muy fuerte, una lucha cultural muy fuerte, en la cual incluso la gente del gobierno saliente, es decir, del socialismo que hegemoniza la política de Uruguay, si mal no recuerdo, desde el año 2001 que esta gente gobierna. El gobierno saliente, obviamente a la izquierda no le gusta perder elecciones, y la democracia le gusta siempre y cuando ellos ganen las elecciones. Si pierden las elecciones, mal por la democracia, ellos tienen que gobernar igual. Entonces acá tenemos a una alta funcionaria del gobierno uruguayo saliente que amenaza más bien, diría yo, con una movilización social gigantesca si la calle Pou ganaba la segunda vuelta en Uruguay. ¿Y esto cuándo? A pocos días nada más de las crisis que se vivieron en Chile, en Ecuador, en Bolivia, y el triunfo de la izquierda en Argentina. Tenemos otro ejemplo más, Colombia, noviembre del 2019, más precisamente el día 21, un contexto, un paro nacional por una noticia falsa que era que supuestamente Duque quería modificar el salario mínimo, quería supuestamente, creo que bajar el salario mínimo, con lo cual hubo toda una movilización, a pesar de que Duque salió a decir que no lo iba a bajar, que eso era una mentira de la izquierda, y sin embargo, ahí estuvo la izquierda haciendo todo esto, y las zonas más complicadas han sido donde operó el ELN, la guerrilla colombiana sigue operando. Esto es una cosa que los colombianos la saben muy bien, pero en la televisión no puede salir porque si no se demostraría el fracaso del mal llamado acuerdo de paz, que fue un acuerdo de impunidad. Entonces, ¿cómo termina todo esto de Colombia? Bueno, atacan al Congreso, y acá tenemos a la oposición de izquierda pidiendo, ¿qué cosa? Una asamblea constituyente. También nos van a pedir una asamblea constituyente. Es decir, ¿qué está haciendo la izquierda? La izquierda está atacando culturalmente desde hace tiempo para generar guerras moleculares, movimientos sociales moleculares, como se llaman en la teoría política más reciente, digamos, guerras de cuarta generación, que deriven en crisis políticas de magnitud que socaven la legitimidad de los estados liberales para plantear la urgencia de reformas constitucionales para modificar las estructuras más o menos liberales que sobreviven en algunos estados latinoamericanos. Eso es lo que está pasando hoy en día
en América Latina desde los últimos meses y lo vemos llegar ahora a los Estados Unidos. ¿Por qué llega a los Estados Unidos? Y esta es la última parte de la conferencia, sé que me quedan 10 minutos, así que voy rápido. ¿Por qué llega hoy a los Estados Unidos? Porque en Estados Unidos se van a plantear las elecciones más importantes de la historia, o por lo menos de este siglo, si no de la historia. Pero por lo menos de este siglo, las elecciones más importantes del siglo van a ser las que va a tener lugar en algunos meses en Estados Unidos, donde lo que se va a jugar es la confrontación, digamos, del sector patriota en los Estados Unidos con el Deep State y la progresía globalista mundial. Eso es lo que se va a jugar. Entonces, ¿qué está pasando? Un ataque, ahí me ponen Soros, ya vamos a hablar de Soros. Eso, lo que hoy está viviendo Estados Unidos no tiene nada de espontáneo. Ya vamos a ver algunas imágenes para ponerle rostro a todo esto. Estos son los Antifa. Ya los hemos visto operar en Chile, en fotos anteriores. En Colombia aparecieron también los amigos Antifa. ¿Qué son los Antifa? Bueno, esos supuestamente serían antifascistas. Ahora, fíjense, tienen toda una estética media milicoide, se enarbolan con símbolos comunistas que remiten incluso, digamos, en muchos casos a la Unión Soviética, y son tipos esencialmente violentos que, bueno, empiezan por cubrirse el rostro justamente porque sus intenciones violentan la ley en sus manifestaciones arquetípicas. Acá tenemos un caso en Inglaterra. Estos son los Antifa en Inglaterra. Dígame, esto no parece, no sé, digamos, 1917. No, esto es ahora. O sea, cuando dicen las ideologías no existen más, las ideologías ya no existen, o dicen, no, hablar de izquierda es anacrónico, hablar de izquierda-derecha es anacrónico, ¿qué realidad estás? Ok, me dicen que me mandaron un mensaje para decir cómo desactivar, ok, vamos a intentar. Ya estamos, listo, perfecto. Era yo el que lo tenía que... Bueno, gracias. Entonces voy a volver a iniciar la pantalla, ¿sí? Para que todo esto desaparezca. Un segundo. Ahí vamos. Era yo el que lo tenía que decir y era tan fácil hacerlo. Bueno, perdón. Pensar que yo estudié un par de años ingeniería en sistemas y hoy no sé ni manejar una opción básica. Esto es hoy Inglaterra, ¿eh? Fíjense, los pañuelos comunistas, símbolos específicamente comunistas, y acá incluso tenemos gente armada. Gente armada, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes que no aparecen por la televisión, lo que te pasa en algunas manifestaciones desde Estados Unidos si andás con la bandera norteamericana. Fíjense este video, un tipo con la bandera norteamericana le pasa esto. But yeah, I do have a like him. Because we're fucking done with people like you. I have an opinion. Bueno, acá hay varias cosas para anotar, ¿no? Digamos, por un lado, esto es una batalla cultural, evidentemente. Es la disputa, ¿se acuerdan ustedes?, por los elementos determinantes de una cultura en particular. Entre esos elementos encontrábamos símbolos, normas, valores, ideologías, historias, ya vamos a hablar un poquito luego de la historia, y acá un símbolo genera una violencia física, evidente, y una violencia no registrable y no difundible por los medios de comunicación.
Entonces también lo podemos conectar con otro de los conceptos que habíamos arrojado, que era el poder cultural. El poder cultural es la probabilidad de dominar las tecnologías que nos permiten producir y distribuir esos elementos culturales. Entonces, quien no domina los medios de comunicación, bueno, no tendrá la posibilidad de dar a conocer a la gente que hoy esto es lo que se está viviendo en los Estados Unidos, donde te pueden reventar en la calle por andar con una bandera de los Estados Unidos. En España les cuento que pasa otro tanto. Hay zonas de España como la que yo estoy en este momento, donde no podés andar con la bandera española. No sé si ustedes sabían. No podés andar con la bandera española, por eso Vox está reivindicando los símbolos patrios, y en este caso la bandera española, entre otras cosas. Yo he ido a un meeting de Vox en la ciudad en donde yo me encuentro, donde nos repartían, si queríamos, digamos, estas banderas chiquitas de España, más o menos como de este tamaño, chiquitas, y lo que me recomendaban era, bueno, tenela acá, pero cuando salgas no andes en la calle con la bandera. ¿Por qué? Porque me podía pasar lo que este sujeto le ha pasado aquí por andar con la bandera de los Estados Unidos. Hoy hay un ataque directo a todo lo que sea nacional. Y ahora yo haría en este sentido una crítica al liberalismo. Viniendo yo del sector libertario o paleolibertario, diría, oigan, atrás de estos ataques a los valores nacionales no hay un proyecto liberal, no hay más libertad. Al contrario, lo que hay es una destrucción de las identidades nacionales para rellenarla con otra cosa. Destruir las lealtades nacionales es el primer paso para conformar lo que ya se viene conformando en la esfera política, que es un poder que se empieza a unificar en la cúspide en forma de organizaciones políticas supranacionales que sustraen a los estados-nación de su soberanía. Entonces, ¿qué queremos? ¿Terminar viviendo bajo una única normativa internacional, que es lo que está empezando a pasar? Porque por lo menos en el modelo del Estado-Nación, y yo entiendo que los libertarios somos antiestatistas, pero por lo menos hay que entender que en el marco de la configuración nacional del Estado, donde el Estado está delimitado geográfica y territorialmente, todavía hay opciones como por ejemplo el exilio. Si no, pregúntenle a los cubanos exiliados a Miami, o a los exiliados del régimen de Maduro y de Hugo Chávez en toda América Latina, fundamentalmente en Colombia, Perú y Chile. Pero, ¿a dónde me exilio yo si tengo no un Estado-nación, sino un gobierno mundial y estoy regido por las mismas leyes en todos los lugares? ¿Y no estamos ya regidos por idénticas leyes en todas partes que bajan de estos poderes? Digo, la ONU no hace su lobby en todos nuestros países para que, por ejemplo, se legisle el aborto, se legislen las agendas de género, se legislen las agendas ecologistas, por ejemplo. ¿No hay una presión de todos estos organismos para que todos terminemos rigiéndonos por leyes idénticas? ¿A dónde me tengo que escapar yo para que a mis hijos no los adoctrinen en el colegio, por ejemplo? ¿A dónde me tengo que escapar? Si me voy a Chile es lo mismo, si me voy a Colombia es lo mismo, si me voy a Perú es lo mismo, si me voy a Uruguay es lo mismo. Es exactamente igual, entonces el individuo se queda sin escape. Vamos a ver lo que está pasando también con la disputa cultural, que se manifiesta muy bien en esta forma, de la destrucción de las estatuas y los monumentos a distintos personajes característicos de la historia de los Estados Unidos. En este caso, un personaje que involucra a la historia de América como tal, que es Colón, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Las pintadas. ¿Qué tenemos ahí? Una hoz y un martillo. Es decir, hay que destruir la significación histórica que está en el centro de las identidades nacionales, no para liberarnos, sino para rellenarla con otra significación. Y esa significación, yo les puedo asegurar, no es muy liberal que digamos, y ya nos están avisando eso. Entonces, toda esta gente del libre progresismo que festeja estas cosas, digamos, no puede ser más naif. ¿No está viendo lo que está pasando y quiénes están atrás de esto? Voy a mostrarles un video más de qué está pasando hoy en Estados Unidos. Fíjense, esto se está conformando, porque en Estados Unidos ustedes, bueno, saben muy bien lo que es Black Lives Matter, ya vamos a hablar algo más de ello, y todo lo que está aconteciendo en torno al problema racial. Esto es básicamente un ejército irregular de negros que están armados hasta los dientes. Esto tenía sonido, no sé qué le ha pasado. Esto tenía sonido, pero bueno, importan más las imágenes que el sonido. Estos tipos están organizados militarmente, en clave guerrillera. Fíjense las armas, están armados hasta los dientes. Las Panteras Negras eran unos nenes de pecho a comparación de esta gente.
somos una milicia negra, no somos manifestantes, no venimos a arengar, no venimos a cantar, no hacemos eso, somos una milicia negra. ¿Esto dónde lo ven ustedes hoy? ¿Quién está hablando de esto hoy? Nadie, porque los que tienen el poder cultural se encargan de que esto no aparezca, porque el relato va por otro lado. El relato es, pobrecitos los negros, el racismo en Estados Unidos los aniquila, y la dialéctica opresor-oprimido con la cual juega la izquierda desde que es izquierda, justamente, ¿no? Entonces, esto tenemos también sus réplicas incluso en Inglaterra con el monumento de Churchill. Es decir, si a alguien se le debe, por ejemplo, el triunfo, digo, el destino de este mundo después de la Segunda Guerra Mundial, es un tipo como Churchill. Ahora, Churchill fue un gran racista, y ahí tenemos a los amigos de Black Lives Matter reventando los monumentos a Churchill. Fíjense qué interesante, esto es México. Esto es México hace muy poquitos meses, un poquito antes de la pandemia nada más. Esto haber sido quizás mes de febrero, mes de enero. Fíjense, Me indigna que hagan esto. Esto es una falta de valores. Este es patrimonio de los surcalifornianos. Todos, pero ahí no podemos hacer. ¿Por qué no van y buscan por la vía legal? Intenta, funciona y no funciona. Es que el gobierno quiere más esos monumentos que perder una mujer. Eso ya le quedó a la mujer. Yo ciudadana y vengo a limpiar. Le hago como quieran. Ustedes la propuestaron y hicieron. Ahora nosotros también, esta es una forma de protesta. Yo no estoy de acuerdo en lo que hacen. Créanme que tenemos otro ejemplo, también mexicano, es el mismo modelo. Perdón, hay mujeres que lo defienden. Fíjense que hay mujeres que lo defienden y ellas no salen por la TV. Ellas no van a salir nunca por la televisión. Esto es una batalla cultural, es una batalla, insisto por enésima vez, por los elementos determinantes de una cultura. Entonces, es el mismo esquema, solamente que esto es meses antes. Voy a cerrar con este tema, financiamiento. Nada de esto es espontáneo. Les voy a mostrar con el caso de Black Lives Matter. Y esto es muy importante, sobre todo para los sectores liberales. ¿Por qué me parece importante para los sectores liberales? Porque yo, conozco y siempre los veo con mucho, temor, hacer críticas contra el poder económico. Acá hay que empezar a hacer críticas contra un poder económico que está financiando la destrucción de las libertades. Yo he escuchado argumentos muy tontos, por otra parte, de algunos referentes, que decían algo así como, bueno, si vos te ganaste tu dinero, ¿por qué vos no podrías financiar estos movimientos? Bueno, con ese caso, siguiendo esa lógica, si yo puedo hacer lo que yo quiero con mi dinero solamente porque yo lo gané, ¿por qué yo no podría contratar un sicario? ¿Por qué yo no podría hacer lobby a favor de la esclavitud, por ejemplo? ¿Por qué yo no podría hacer lobby a favor de leyes genocidas, por ejemplo? ¿Por qué yo no puedo financiar un genocidio si yo gané mi dinero? Esto es una estupidez, que vos hayas ganado tu dinero no significa que puedas usar tu poder económico para arrasar contra la vida y contra la libertad de las otras personas. Y eso es lo que está pasando con estos metacapitalistas multimillonarios que se hicieron ricos, además, no en calidad de empresarios, sino de empresarios, y que están volcando su dinero para financiar todo este tipo de establishment progresista en el mundo. Vamos a verlo con Black Lives Matter. Acá tenemos una página asociada a Black Lives Matter, que nos cuenta básicamente la historia. Ustedes verán muy rápidamente aquí 3 nombres. Hay 3 fundadoras de Black Lives Matter. Patrisse Cullors, lo tienen en pantalla, siempre va a estar el link, siempre va a estar la fuente, ¿ok? Opal Tometi, y tenemos a Alicia Garza. Son las 3 negras que han fundado Black Lives Matter. Y se han conocido, según cuenta la historia de esta organización, se han conocido en algo que se llama la Organización para el Liderazgo y la Dignidad Negra.
en español, ¿no? Ahí lo tenemos en inglés. Ahora, claro, esta historia tan idílica de las tres negras queer, porque aparte no solamente es una cuestión racial, sino también de género, ya lo vamos a ver, se conocen muy espontáneamente, y esto muy espontáneamente se arma en este evento. Ahora, ¿quién financió este evento? Bueno, lo financió la organización de George Soros. Esta es la base de datos del financiamiento de los últimos años de Soros, y acá tenemos que han financiado el The Praxis Project, donde se financia, por ejemplo, la Organización para el Liderazgo y la Dignidad Negra, donde se han conocido los fundadores de Black Lives Matter. Nos vamos a otra página muy importante de estos financiamientos, como Borealis Philanthropy, donde aparece el financiamiento a Black Lives Movement Fund, que es el fondo a través del cual chupa recursos Black Lives Matter, que Black Lives Matter, digamos, están en la base de todo el conflicto racial y en la reacción y en la revolución, en cierta manera, que está viviendo hoy los Estados Unidos. Vamos a ver otra, la Ford Foundation, es decir, la Fundación Ford. Encontramos que le pasa a Borealis Philanthropy más de 26 millones, casi 27 millones de dólares, que obviamente terminan en Black Lives Matter, en la Fundación para las Generaciones Trans, en la Fundación para los Migrantes y en el movimiento de los Transforming, que no sé bien cuál es la diferencia con la Transgeneration, pero debe ser algo más o menos similar. Fíjense cómo se cruza, esto se llama interseccionalidad, raza, género, etnia, y digamos a veces otros asuntos más, en este caso no aparecen. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, algunos de estos financiamientos de Ford. En el año 2015, más de 1.300.000 dólares para financiar el Black Lives Movement. Acá lo pueden ver aquí abajo, ¿sí? Si me siguen el mouse. Seguimos, Philanthropy New York, donde también se llama a financiar a Black Lives Matter. The Washington Times nos informa que en el año 2016 recibió Black Lives Matter 100 millones de dólares de fundaciones liberals, o sea, no liberales en el sentido latinoamericano, sino progresistas en el sentido de los Estados Unidos. Acá tenemos otra vez la Fundación Ford sacando artículos pidiendo a los millonarios que por favor sigan financiando a Black Lives Matter. Bueno, lo voy a ir pasando un poco más rápido porque sé que estamos cortos con el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, ¿en qué más financia Ford Foundation a estos movimientos de Black Lives Matter? Por ejemplo, a una película, porque fíjense, esto es batalla cultural, acuérdense. La batalla cultural también tiene un rol en el cine, también tiene un espacio en el cine. A una película, a un documental que nos va a contar la historia de dos negras queer, de dos mujeres negras queer. La interseccionalidad aparece otra vez, raza, género y orientación sexual, digámoslo así, ¿no? Acá tenemos, fíjense, una página web del Comité Socialista de la Cuarta Internacional, o sea, son sus propias fuentes, que nos cuentan que la Fundación Ford canalizó 100 millones de dólares para Black Lives Matter. Acá tenemos, nos vamos a Open Society, no aparece como Black Lives Matter, pero si lo buscamos a través de Borealis Philanthropy, encontramos que se terciariza de alguna manera el financiamiento a través de Borealis para llegar finalmente a, ¿qué cosa? Al fondo del cual bebe dinero Black Lives Matter. Acá lo estoy mostrando todo en pantalla, muy rápidamente. Incluso financian a Black Lives Matter en el Reino Unido, como hemos visto que también están operando desde allí, y además también al tema de la sexualidad y los colectivos LGBTIQA+, ¿ok? Por si faltaba alguna duda, si faltaba alguna sigla, le ponemos el más. Nos vamos, por ejemplo, a Release, porque llegamos a Release desde Open Society, que acá está el grant, acá está la donación. A Release, vamos a ver qué es Release. Nos encontramos con que es una ONG, también inglesa, que está metida con todo el tema, digamos, droga, sexualidad y raza, y que tiene este tipo de eventos tan interesantes de artistas, que son queer, que son negros y anticoloniales. Bueno, tienen, digamos, tienen todas, ¿no? Negros, queer, todo el sueño progre lo tenemos ahí en pantalla, y esta gente es la que se está financiando hoy en Inglaterra, por ejemplo. Vamos a otro fondo de Black Lives Matter, Thousand Currents. En Thousand Currents encontramos un fondo fiscal con el cual se financia, se terciariza así las donaciones que terminan en Black Lives Matter,
Por ejemplo, 6.8 millones hace muy poco tiempo. Encontramos acá, no voy a ir dando todos los números porque sería muy largo, pero podemos encontrar acá en el año 2019 sumas de más de 3 millones de dólares, en el 2018 2.600.000, más de 1.800.000 dólares en otro semestre de ese mismo año. Acá tenemos un año antes 2.300.000, 2 millones en el semestre anterior. Fíjense, o sea, digamos, ¿a qué voy con todo esto? Quiero que se note cómo se cruza poder económico, poder cultural, cómo se cruza poder económico, poder cultural y poder político, pero que en el fondo hoy la izquierda está llevando adelante sus luchas, por lo menos en el campo de batalla, como luchas culturales, que están siendo muy bien financiadas y que cuando tienen éxito terminan modificando los sistemas políticos y económicos, y el caso muy cercano a nosotros es el caso chileno. Muchas gracias, Agustín. Queremos agradecer la presencia de los más de 550 asistentes que estuvieron online. Realmente estamos orgullosos de la asistencia de amigos de buena parte de América Latina y de Europa y de toda la República Argentina, con lo cual estamos muy contentos de la presencia de todos ustedes. Agradecerles nuevamente e invitarlos para el próximo miércoles, cuando vamos a tener la presencia de un constitucionalista, Ricardo Rojas, para hablar sobre Constitución y Estado. Le voy a agradecer a Aldo Tombión, el coordinador de la Escuela de Formación Política, a quien le voy a pasar a partir de este momento el micrófono para el cierre final. Quería dejar de agradecerle a Agustín esta charla tan interesante, tener un orador tan disruptivo como Agustín, en un contexto de la política tan conservadora y con una política tan tradicional. Me parece una excelente idea para aquellos que sugirieron integrarlo en la Escuela de Formación Política. Y Agustín, gracias por el esfuerzo, por una diferencia horaria muy, muy grande, así que sabemos que te costó todo esto mucho y nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todos nuevamente. Bueno, gracias Aldo y gracias a Recrear. Un fuerte abrazo y gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Buenas noches, gracias.